Imagina que eres un ciudadano romano en el año 165 después de Cristo. El imperio parece invencible desde afuera. Sus fronteras se extienden desde Britania hasta Mesopotamia, desde el Rin hasta el desierto del Sahara. Los acueductos llevan agua limpia a ciudades que ningún otro pueblo del mundo sería capaz de construir. Las legiones marchan con precisión mecánica sobre calzadas de piedra que durarán siglos. Roma es, en todos los sentidos visibles, la cima de la civilización humana. Pero tú vives dentro de ese imperio, y sabes que algo se está rompiendo. Los soldados que regresan del frente oriental traen consigo algo más que victorias. Traen una enfermedad que nadie ha visto antes. Una plaga que se mueve más rápido que cualquier ejército, que entra en los hogares como niebla y sale por la puerta con los vivos convertidos en cadáveres en cuestión de días. Los cuerpos se amontonan en las calles, los mercados se vacían, los templos se llenan de desesperación y de promesas rotas a dioses que parecen no escuchar. Y en medio de todo esto, al borde del río Danubio, en una tienda de campaña iluminada por una pequeña vela que se mueve con el viento del norte, un hombre escribe. No escribe estrategias militares, no escribe cartas a senadores, escribe para sí mismo, en un idioma que la mayoría de sus soldados no entiende, en frases cortas que suenan más a recordatorios que a filosofía. Escribe como alguien que necesita escuchar sus propios pensamientos para no perderse en el caos del mundo. Ese hombre es Marco Aurelio, el 16º emperador de Roma. Y lo que escribe en esas noches frías junto al Danubio se convertirá en uno de los documentos más extraordinarios que la humanidad haya producido jamás: las Meditaciones. Pero para entender por qué Marco Aurelio escribía lo que escribía y por qué esas palabras todavía resuenan hoy con la misma fuerza que entonces, necesitamos retroceder varios siglos. Necesitamos cruzar el Mediterráneo hacia una ciudad costera llena de barcos y mercaderes. Necesitamos conocer a un hombre que lo perdió todo de golpe y a la filosofía que nació exactamente de esa pérdida. La ciudad es Atenas. El año es aproximadamente el 300 a.C. y el hombre se llama Zenón de Sitio. Zenón no era griego de nacimiento, era fenicio, nacido en la isla de Chipre, hijo de un comerciante exitoso que le había enseñado el valor del intercambio, de los cálculos y de la navegación. Tenía todo lo que un joven ambicioso podría desear: dinero, conexiones, un barco cargado de mercancías valiosas y un futuro que se veía brillante y ordenado como el mar en los días tranquilos. Entonces llegó la tormenta. Su barco naufragó frente a las costas del Pireo. Todo lo que Zenón había acumulado desapareció en el agua oscura del Mediterráneo en cuestión de horas. La carga, el dinero, quizá algunos de sus compañeros de viaje. Llegó a tierra mojado, sin nada, arruinado, en un país que no era el suyo. La mayoría de las personas en esa situación habrían caído en la desesperación. Zenón hizo algo diferente. Entró en una librería de Atenas buscando algo que leer para calmar la angustia y encontró un texto que describía la vida de Sócrates. Y en esas páginas encontró algo que no esperaba encontrar: una forma de pensar que hacía del desastre no una derrota, sino una posibilidad. Salió de esa librería buscando a un filósofo. Estudió durante años con los mejores pensadores de su tiempo, y eventualmente comenzó a enseñar él mismo, de pie bajo el pórtico pintado de Atenas, el Stoa Poikile. Sus seguidores comenzaron a llamarse los del pórtico, los estoicos. La idea central de Zenón era desconcertantemente simple y al mismo tiempo radicalmente subversiva frente a todo lo que su cultura le había enseñado a valorar. Hay cosas que están en tu control y hay cosas que no lo están. Tu fortuna, tu salud, tu reputación, lo que los demás piensan de ti, la tormenta que destruye tu barco, todo eso está fuera de tu control. Pero tu respuesta a esas cosas, tus juicios, tus decisiones, tu carácter, la manera en que eliges moverte por el mundo, eso es completamente tuyo, y nadie puede quitártelo. Esta idea viajó a través de los siglos, pasando de maestro a discípulo, adaptándose y profundizándose con cada generación que la recibía. Cruzó el Mediterráneo con los comerciantes y los conquistadores y se instaló en el corazón de algunos de los hombres más poderosos y más sufridos del mundo antiguo.
Uno de esos hombres fue Epicteto. Si existiera un símbolo perfecto del estoicismo, sería este hombre, no por su sabiduría, aunque fue inmenso en ella, sino por las circunstancias en que tuvo que aplicarla. Porque Epicteto no era rico, no era poderoso, no era filósofo por elección original. Epicteto era esclavo. Nació aproximadamente en el año 50 después de Cristo en Hierápolis, en lo que hoy es Turquía. Desde su infancia, su cuerpo pertenecía a otro hombre. Su tiempo, sus movimientos, su trabajo, sus días, todo era propiedad de un dueño. Su nombre mismo, Epicteto, significa en griego simplemente el adquirido. Tenía un amo llamado Epafrodito, liberto del emperador Nerón, un hombre que usaba su poder de la manera más arbitraria posible. Según las historias que llegaron hasta nosotros, en algún momento Epafrodito comenzó a torturar a Epicteto, retorciendo su pierna para doblarle los huesos lentamente. Epicteto no suplicó, no gritó, solo dijo con calma: «Eso se va a romper». El amo continuó, y cuando la pierna cedió, Epicteto señaló simplemente: «Te lo dije». No hubo drama, no hubo colapso emocional. Hubo solo una observación fría y lúcida sobre la realidad. Caminó con una cojera el resto de su vida, y esa cojera no lo detuvo, porque Epicteto había comprendido algo que la mayoría de los seres humanos no logra comprender ni en condiciones mucho más favorables. El cuerpo puede ser esclavizado, la mente nunca. Cuando obtuvo su libertad, comenzó a enseñar filosofía en Roma. Pero el emperador Domiciano, que desconfiaba de los filósofos como de todos aquellos que pensaban por cuenta propia, los expulsó de la ciudad. Epicteto se fue al noroeste de Grecia, a una ciudad llamada Nicópolis, y allí estableció su escuela con prácticamente nada. Lo que enseñaba era una paradoja que solo tiene sentido cuando la has probado en condiciones extremas. Eres completamente libre en el interior, sin importar lo que te hagan por fuera. La pobreza no puede quitarte tu integridad. La esclavitud no puede quitarte tus valores. La muerte no puede quitarte quien has elegido ser. Porque todo eso es tuyo, solo tuyo, y está en el único lugar donde nadie puede entrar, en el interior de tu voluntad. Sus lecciones fueron registradas por uno de sus estudiantes, un joven llamado Arriano, que las transcribió con la misma devoción con que otros copiaban las palabras de los dioses. Esos textos cruzaron el Mediterráneo y llegaron a las manos de un joven romano que estudiaba filosofía con una intensidad que escandalizaba a sus tutores. Un joven que eventualmente se convertiría en la figura más poderosa de todo el mundo occidental. Pero antes de llegar a él, debemos detenernos en otro hombre, en uno que encarna mejor que nadie la tensión entre el conocimiento filosófico y la realidad brutal del poder. Debemos hablar de Lucio Anneo Séneca. Séneca nació en Córdoba, en la Hispania romana, aproximadamente en el año 4 a.C. Su familia era influyente, su inteligencia era excepcional y su talento con las palabras no tenía igual en su generación. Se convirtió en abogado, en orador, en dramaturgo, en ensayista, en consejero político y también, con el tiempo, en uno de los hombres más ricos de todo el imperio. Sus propiedades cubrían la península italiana, sus préstamos financiaban campañas militares en el norte de Europa. Sus críticos lo atacaban con ferocidad. ¿Cómo podía un hombre tan rico predicar la simplicidad? ¿Cómo podía un cortesano que había acumulado fortunas predicar la independencia interior respecto al poder y al dinero? La respuesta de Séneca era al mismo tiempo complicada y profundamente honesta. Él no afirmaba haber llegado a la sabiduría, afirmaba estar en camino hacia ella. Y el camino, insistía, no exige que abandones todo de golpe. Exige que aprendas a no depender de nada externo para tu paz. Que las cosas que tienes las poseas sin ser poseído por ellas. Que las cosas que tienes las poseas sin ser poseído por ellas. Que puedas perderlo todo sin perder lo que realmente importa. La prueba real de esas palabras llegó de la manera más brutal posible.
Séneca había sido el tutor del joven Nerón. Lo había educado, moldeado, aconsejado durante años, con la esperanza de que el poder en manos de alguien cultivado en la filosofía podía ser un bien para Roma. Esa esperanza se fue deshaciendo gradualmente. Nerón mató a su propia madre, mandó ejecutar a rivales políticos, se convirtió en el símbolo mismo de la tiranía caprichosa y la crueldad sin propósito. En el año 65 después de Cristo, una conspiración para asesinar a Nerón fue descubierta. Séneca no era parte de ese complot, o al menos eso es lo que la mayoría de los historiadores cree, pero Nerón lo sospechó, o simplemente lo usó como excusa. Le envió un mensajero con una orden que no admitía respuesta. Debía morir. En Roma imperial eso significaba una sola cosa. No había apelación, no había juicio ni defensa posible. La voluntad del emperador era definitiva e irreversible. Esta idea suena radical en cualquier época, y sigue siendo radical hoy precisamente porque contradice de frente todo lo que la cultura moderna nos enseña a desear y a temer. Nos enseña que la felicidad viene de afuera, de acumular más cosas, de obtener más reconocimiento, de controlar el entorno a nuestro alrededor. Y cuando el mundo no se deja controlar, cuando las plagas llegan, cuando los imperios se agrietan, cuando los planes colapsan sin aviso, quedamos paralizados, sin herramientas, sin brújula, sin suelo bajo los pies. Los estoicos vivieron exactamente en ese tipo de mundo. Zenón perdió su fortuna de golpe y sin previo aviso. Epicteto fue esclavo y fue torturado. Séneca fue condenado a muerte por el hombre al que había dedicado décadas de su vida. Marco Aurelio gobernó durante una de las épocas más oscuras y más sangrientas que Roma había conocido. Y ninguno de ellos se rindió. Ninguno se quebró definitivamente. Ninguno dejó de pensar, de escribir, de enseñar, de actuar con integridad en las circunstancias que le tocaron. No porque fueran superhombres sin debilidades. Las meditaciones de Marco Aurelio están llenas de momentos en los que confiesa su impaciencia, sus dudas, sus ganas de dejarlo todo, sino porque tenían una filosofía que funcionaba cuando más se la necesitaba. Una filosofía que no prometía eliminar el dolor, sino enseñarte a relacionarte con él de una manera que no te destruyera. La plaga antonina mató a quizás 5 millones de personas en el Imperio Romano. Las guerras del norte costaron décadas de conflicto sin resolución definitiva. El imperio que Marco Aurelio recibió ya llevaba en su interior las semillas del colapso que llegaría siglos después. Y sin embargo, en sus meditaciones, Marco Aurelio no escribe sobre el miedo al fin de Roma. Escribe sobre cómo ser un mejor ser humano en el día de hoy. Sobre cómo mantener la calma cuando la ira sería la respuesta más fácil. Sobre cómo recordar que todo lo que parece permanente desaparecerá con el tiempo, y que esa temporalidad no es una tragedia, sino simplemente la naturaleza de todas las cosas. Piensa en cuántos médicos murieron después de fruncir el ceño sobre sus pacientes. Cuántos filósofos después de haber disertado sobre la muerte. Cuántos guerreros después de haber matado a tantos. Todo pasa, todo termina. Y esa verdad, en manos de los estoicos, no genera nihilismo, genera liberación. Porque si todo es temporal, entonces los sufrimientos también son temporales. Y si los sufrimientos son temporales, entonces pueden ser soportados. Y si pueden ser soportados, entonces puedes seguir adelante. Puedes seguir siendo quien eliges ser. Marco Aurelio murió en el año 180 después de Cristo. Probablemente víctima de la misma plaga que había devastado su imperio durante casi 2 décadas. Su hijo Cómodo lo sucedió en el trono, y casi inmediatamente comenzó a deshacer lo que su padre había construido con tanto esfuerzo. El declive de Roma se aceleró, pero las palabras de Marco Aurelio sobrevivieron. Las palabras de Séneca sobrevivieron. Las palabras de Epicteto sobrevivieron. Y llegaron hasta nosotros a través de 18 siglos de guerras, colapsos, renacimientos y revoluciones. Llegaron hasta una civilización que, en muchos sentidos, se enfrenta a sus propios momentos de fractura, donde la incertidumbre es la única constante, donde el cambio llega demasiado rápido para asimilarlo, donde la ansiedad y el miedo se han convertido en epidemias de su propio tipo. Quizás por eso el estoicismo ha resurgido con tanta fuerza en las últimas décadas. No como una moda intelectual, sino como una respuesta genuina a una necesidad genuina.
Porque las preguntas que Zenón se hizo después de que su barco naufragó son exactamente las mismas preguntas que nos hacemos cuando nuestra propia vida naufraga. ¿Qué queda de mí cuando todo lo demás desaparece? ¿Qué puedo controlar realmente? ¿Cómo puedo vivir con dignidad en un mundo que no se deja controlar? Y la respuesta que encontraron los estoicos, pulida y refinada a través de generaciones de mentes extraordinarias que se probaron a sí mismas en condiciones extraordinarias, sigue siendo la misma. Lo que queda eres tú. Tu capacidad de pensar, tu capacidad de elegir, tu capacidad de actuar con virtud en la situación que te corresponde vivir. Eso nadie puede quitártelo. Eso es suficiente. Eso es todo. El mundo antiguo colapsó, como colapsan todos los mundos eventualmente, porque nada en la historia humana es permanente. Pero la sabiduría que nació en ese colapso permanece. Sobrevivió porque era verdadera. No verdadera en el sentido de simple o cómoda, sino verdadera en el sentido más exigente, verificada en la experiencia real de personas reales que fueron puestas a prueba por la realidad más dura. Y tal vez, si aprendes a escucharla, puedas encontrar en ella lo que Zenón encontró en aquella librería de Atenas después del naufragio, lo que Epicteto encontró en su condición de esclavo, lo que Séneca encontró de cara a la muerte, lo que Marco Aurelio encontró en su tienda de campaña al borde del río más frío del mundo, escribiendo a solas para no olvidar quién era. No el control del mundo, solo el control de ti mismo. Y en eso, contra toda lógica del poder y la riqueza y la fuerza, está la única libertad que nunca se puede quitar.